podemos asociarlo a partir de la interpretación visual de imagen, de esto, la forma, el tamaño, los patrones, la sombra, el tono, el color, la textura, la asociación, el tamaño y el lugar, ¿no? Entonces, cuando hacemos esa interpretación visual de imagen, vamos a utilizar estos parámetros que he dicho acá, de manera consciente o inconscientemente. Siempre estamos haciendo reconocimiento visual de imagen. En el caso que estamos examinando una imagen de satélite sobre el reporte del clima, ¿no? O una situación que se está dando y se está visualizando a través de un helicóptero, viendo una imagen visual que nos da la noticia, los canales de televisión que lo están tomando de un helicóptero, también estamos haciendo reconocimiento de imágenes. Identificación de objetos, ¿no? De objetivos, utilizando sensores remotos, también va a depender o va a estar basado en elementos visuales que nos permitan una interpretación más amplia y un análisis. ¿Le compartí la pantalla a ustedes? No. No, lo voy a compartir. Entonces, eh, esos parámetros vamos a verlo ahora a detalle, ¿no? El caso de la localización, ¿no? La localización. Hay dos métodos primarios para obtener información precisa de información de coordenada sobre un objeto. Estamos viendo una imagen, queremos saber el tema de la localización. Entonces vemos dos métodos. Primer método, bueno, levantamiento en campo con técnicas de geomática, de agrimensura, por ejemplo, el GPS, los drones, todo eso, ¿no? Técnica agrimensura, topografía clásica, ¿no? Con GPS, pero también se puede tomar información del terreno a partir de imágenes aéreas que se rectifican, se elabora el mapa, ¿no? Se elabora un mapa, un proceso cartográfico normal, entonces a partir de esa imagen se trae la información de coordenada. Aquí en esta tabla se puede visualizar eh, los elementos que pueden ser típicos para extraer información que nos permita hacer la interpretación visual, por ejemplo, la localización, el tamaño, la sombra, la forma, el tono, el color, la textura y los patrones. Y aquí vemos variables cuantitativas y cualitativas que nos ayudan, ¿no? Que nos ayudan a medir esos parámetros. Por ejemplo, cuando hablamos de localización, aquí se habla básicamente de coordenadas, latitud, longitud, norte, este. Cuando hablamos del tamaño, bueno, si un elemento lineal, estamos hablando de longitud. ¿Ve? Si es un rectángulo, bueno, puede haber altura, base, perímetro, área, ¿no? Depende. Si es el tamaño también pequeño, mediano, largo, todo eso nos va a dar indicios o nos va a permitir medir el tamaño. Si es la forma, bueno, podemos ver la forma geométrica del objeto, si es lineal, si es circular, si es curvilíneo, si es elíptico, si es radial, porque los fenómenos de la naturaleza tienen formas geométricas, entonces nosotros podemos ver ese objeto en la fotografía y tratar de reconocerlo a partir de la forma que tiene, ¿no? La sombra, bueno, la sombra es básicamente causada por la falta de iluminación del sol, ¿no? De un lado. Eso también a veces ayuda a entender la altura de los objetos. El tono, bueno, el tono. Si es gris, tono light, si es ligero, light, no, con brillo, intermedio, si es oscuro, no, si es black, si es también intenso, si tiene mucha saturación, depende, ¿no? Básicamente el color, otro parámetro. La textura, bueno, son características de posicionamiento, de arreglos, ¿no? O repeticiones de los colores o de la forma, si tiene una textura corrugada, si tiene una textura intermedia, ¿no? Suave y así. Los patrones, bueno, si vemos en las imágenes, arreglos, ¿no? Orientaciones de objetos en el terreno que pueden ser sistemáticos o no sistemáticos o patrones
aleatorios, lineales, curvilíneos, rectangulares, estos patrones de comportamiento, en el caso, por ejemplo, de los cultivos, nos van a ayudar a saber qué tipo de cultivo es. Cada cultivo puede tener un tipo específico de patrón. También otro parámetro que podemos observar es la altura, la profundidad, el volumen, la pendiente. El lugar, bueno, podemos ver el lugar, podemos ver la elevación, la pendiente, la orientación, la exposición, los elementos que estén adyacentes, si hay agua, si hay línea de transporte, también objetos particulares que están posicionados en una cierta orientación relativa a otra. Entonces, básicamente eso es el general de cada una de esas variables que se pueden tomar en cuenta. Entonces, volviendo al tema de la localización, las coordenadas se obtienen a partir de datos GPS o también por sensores remotos. Aquí esa imagen rectificada, ya en computadora, ya hablando de posicionamiento, se puede obtener información de coordenadas, ¿no? El tamaño, que es otro parámetro que hemos analizado. El tamaño de los objetos en una imagen es una función de la escala. A una escala apropiada debe ser seleccionarse, va a depender del propósito de interpretación. Es decir, cómo los objetos pueden visualizarse en la imagen, va a depender a qué escala se hizo ese vuelo. El tamaño de los objetos es una de las formas más comunes de distinguir sus características y es uno de los elementos más importantes para la interpretación de imagen, el tamaño de los objetos. Regularmente se miden parámetros como la longitud, el ancho, el perímetro, el área y algunas veces, ocasionalmente, el volumen. Aproximadamente el size de un objeto se puede multiplicar la longitud de la imagen por el inverso de escala, ¿no? Y eso lo vimos anteriormente. Aquí vemos objetos, ¿no? Esta foto aérea podemos ver objetos y básicamente vemos que esos objetos tienen diferentes tamaños. Yo pudiera decir que esto es un barrio residencial, ¿no? Yo pudiera decir esto y que por acá puede haber este edificio, estas casas son de 2 niveles, puedo decir eso, ¿no? Así por mi experiencia. Y que por acá puede haber un supermercado, una industria, y hasta un cine, ¿no? Puede decir, porque esto es mucho más grande, se ve que parece un comercio, pues estoy seguro que un comercio, ¿no? Y así, aquí puedo ver un camión, todo eso lo estoy infiriendo a partir del tamaño de las imágenes, ¿no? A partir de las imágenes. Entonces, vimos el tamaño, ¿no? El tamaño. La forma. La forma de un objeto se describe como la geometría, la forma geométrica que está representada en la imagen. Las formas regulares como el rectángulo, el cuadrado, el círculo, son signos de objetos creados por el hombre. Por eso es tan fácil decir que esto es una casa, porque era un polígono regular que conocemos. Entonces cuando tienen esas figuras geométricas básicas, es una señal de que son objetos fabricados, creados por el hombre, como por ejemplo edificios, carreteras, cultivos, campos de cultivos. Pero las formas irregulares, que es decir, que no tienen un patrón geométrico distintivo, son señales de objetos naturales, no del ambiente. Por ejemplo, cursos de agua, los cuerpos de agua, los ríos, ¿no? Una montaña. Estos tienen formas irregulares, estos son más propensos a que sean fenómenos del ambiente, ¿no? La forma también se refiere de manera general a la estructura, ¿no? Al patrón individual de los objetos, al contorno. La forma también puede ser una clave distintiva para la interpretación. Esos boles rectos, ¿no? Típicamente representan áreas urbanas o agrícolas, también, mientras que los fenómenos naturales como los bordes de los bosques son generalmente más irregulares en su forma. Entonces, aquí vemos, básicamente le pregunto a ustedes, ¿de qué se trata esto acá?
esa imagen, ¿a qué se refiere? ¿Aló? ¿Aló, Jorge? Estoy aquí, profesor. Jennifer, dígame, ¿de qué que estamos hablando aquí en esta imagen? ¿A qué se Eso, refiere? eso es un aeropuerto. Es un aeropuerto, ok. ¿Y por qué usted sabe que es un aeropuerto? Porque están los aviones. Usted reconoce la forma de los aviones, ¿no? Ajá, la forma de los aviones. Y eso es la pista de aterrizaje aquí, esa parte ahí. Esa es la pista de aterrizaje. ¿Lo ve? Que si esa es la pista. Le pregunto. Si esto acá, ¿no? Usted ve mi mouse aquí, ahí, en esta área. Si eso es la pista de aterrizaje. ¿Qué usted cree, Jorge? Yo creo que no, ¿Usted cree que no? ¿Por qué? porque veo como si fuera casas o árboles. No, no, aquí en esta parte negra, aquí, más oscura. ¿Puede ser la pista? Le pregunto. A mí me parece que sí, profe. Ahí. Porque está Ahí. recto. No, pero no está recto. Mira, aquí está amplio y después baja La aquí. parte de gris, no, la de gris, ¿no? Yo pensaba que era completa, por la anchura. No. Aquí pareciera, pero no, porque mira aquí que se pone más estrecho. A mí me parece que esto es como un río, ¿no? O Ajá, algo eso ahí. Ajá, como un río. Un curso de agua parece, ¿no? ¿Verdad que sí? sí, parece eso, sí. Parece, ¿no? Entonces, es decir que usted lo que reconoció fue la forma y el color que no se corresponde a una pista de aterrizaje, ¿no? Esto parece casas aquí, ¿no? Parece casa y hecha por el hombre, porque mire, está bien recta. ¿Vio? Pero aquí tenemos, esto es lo que un hangar aquí. Okay. No el aeropuerto entero, el aeropuerto parece que está para allá, a la derecha. Esto es el hangar, un hangar donde el avión va y se parquea y deja a los pasajeros. Pero no es que está la pista ahí, ¿no? Nada de eso. Entonces, mira aquí cómo dice que la forma describe cómo están esos aviones parados en la derecha, ¿no? En la parte derecha de la foto. ¿Sabes? Las formas específicas de un objeto se visualizan arriba, se pueden ver en la imagen vertical. De esta manera, la forma de una vista vertical se puede mostrar. Por ejemplo, el tema de la corona en un árbol de conífera parece como una forma de un círculo y se puede deducir que es un árbol con una forma irregular. El tema del aeropuerto, los puertos, las factorías y así. Todo esto está en esto aquí. En fin, es que la forma nos va a dar mucha información a la hora de interpretar una imagen. En esta segunda sesión hemos visto dos parámetros. ¿Cuáles fueron? Forma y tamaño. Vimos forma y posición. Forma y posición y tamaño. Sí, forma, posición y tamaño. Van tres. Forma, posición y tamaño. Correcto. ¿Y esto aquí qué es? Esto es la sombra. La sombra, ¿no? La sombra usualmente es un obstáculo visual para la interpretación de imagen. No nos ayuda, no nos ayuda la sombra. Sin embargo, la sombra también puede dar información sobre la altura de una torre, la altura de un edificio, etcétera. Así como la forma, ¿no? la información de la sombra, como el tema de la sombra, la forma de un puente. Algunas veces la sombra de una imagen puede dar más información que el objeto mismo en sí. La sombra se forma por un bajo ángulo de la luz solar. Son importantes para interpretar la imagen porque da su forma y provee un perfil, una vista de perfil de ciertos objetos que ayudan a su identificación. ¿Sabes? También la forma puede obstaculizar detalles. Por ejemplo, en zonas, en ambientes urbanos densos, es decir, con muchos edificios,
la sombra pudiera limitar la identificación de ciertas formas y patrones, porque todos los edificios están cerca, entonces la sombra cae una con la otra, se va un poco confundiendo. De otra parte, la sombra también puede ayudar a la identificación de ciertos objetos como un puente, una torre de transmisión, porque cuando tú lo estás viendo de una imagen desde el cielo, la torre puede parecer un punto, tú no sabes la altura, ¿no? Pero con la sombra sí te va a dar una perspectiva de qué tipo de torre es y qué altura tiene. También la torre de agua y demás. Entonces aquí vemos, en este caso, un caso muy interesante. Si usted lo ve de una vista en planta, esas dos personas que están en esa fotografía de la derecha serían del mismo tamaño. Entonces, si usted mira el objeto, los dos individuos, pero la sombra sí te dice cuál es el más alto. ¿Sabes? Entonces, ahí vemos que la sombra nos da también información del terreno. ¿Ah? Aquí podemos, fíjense, con el objeto en sí no podemos determinar que es un banco, pero la sombra sí nos dice que es un banco, ¿no? Y ahí lo vemos. La tonalidad, ¿no? O el color, como estábamos hablando. Las bandas del espectro electromagnético se almacenan de los sistemas, por los sistemas de información de sensores remotos, se pueden ver, ¿no? En formas de grises a blanco, ¿no? Un rango de grises al negro, blanco y negro. Esto nos ayuda, ¿no? a referirnos al brillo o a la intensidad del color de los objetos en una imagen. Entonces, a partir del color podemos también saber, confirmar si un objeto se corresponde con lo que estamos asumiendo. Aquí vemos que los seres humanos pueden diferenciar aproximadamente entre 40 y 50 formas individuales de colores de grises en el rango de fotografía de blanco y negro. ¿Bien? El tema del color, eso es el tono, ¿no? La tonalidad de colores. Por ejemplo, tú puedes tener rojo y puedes tener diferentes tonalidades del rojo, ¿no? Entonces, lo que dice aquí, que, que un ser humano puede reconocer de 40 a 50 tonalidades de un mismo color. Entonces, aquí vemos el color, ya en sí el color de las imágenes se puede obtener por películas, ¿no? De colores o películas de color infrarrojo. Y se puede utilizar técnicas de combinación de colores para crear lo que se llama imágenes compuestas a partir de bandas individuales y del espectro múltiple. Entonces, el color también es más conveniente para la identificación de los detalles de los objetos. Por ejemplo, los tipos de vegetación, los tipos de especies son más fácil de interpretar si utilizamos el color. Aquí vemos la textura, ¿no? La textura es una característica del posicionamiento o el arreglo de repeticiones de tonos o colores en una imagen. Entonces se refiere a una impresión visual de qué tan rígido, ¿no? O qué tan suave es un objeto en la imagen, ¿no? Una región. Aquí vemos en la imagen de la derecha se puede ver, ¿no? Algo que comparado con la de la izquierda, ¿no? Se ve un poco más suave el ambiente que el que está a la derecha. Y eso lo podemos inferir a partir de esa impresión que tenemos del tono, ¿no? Del tono. Mira, aquí también en el tema de superficie, aquí podemos decir que hay árboles, ¿no? Que hay árboles y aquí puede haber agua y aquí árboles de nuevo, porque no por el color, no por la forma, sino por el tono, ¿no? El patrón que está llevando la textura que tiene esa imagen. ¿Sí? En tema de patrones, los patrones se refieren a ese arreglo espacial
de objetos que se pueden discernir, se pueden reconocer visualmente, y se refiere a un tipo de repetición de algunas formas en el espacio, ¿no? Esos patrones son repeticiones de arreglos que se pueden ver visualmente, ¿no? Y se repiten en el espacio. Y estos arreglos de objetos, que pueden ser aleatorios o no aleatorios, ayudan también a identificar esos patrones. Mire aquí. Estos pueden ser naturales, esos patrones, o pueden ser creados por el hombre. Típicamente, ese orden de repetición, se pueden repetir tonos, texturas, produce de alguna manera que se distinga y se reconozcan esos patrones, ¿no? Los patrones son una imagen y usualmente ilustran una relación funcional entre los entes individuales y lo que compone el patrón. ¿Ves? Entonces, aquí, por ejemplo, usted puede ver una serie de líneas, ¿no? Equidistantes, con unos colores. Ya, aquí usted ve una serie de polígonos equidistantes, con unas ciertas formas, con unos colores. Entonces ya usted puede decir, ah, mira, aquí hay un complejo residencial. Aquí veo que hay puentes. Todo eso a partir, nosotros lo estamos haciendo visualmente, ¿no? Pero la idea es ver cómo los patrones también nos ayudan a interpretar la imagen. La altura y la profundidad. También la habilidad de apreciar visualmente las medidas de altura y de profundidad. En este caso, la altura, la elevación, y la profundidad, la batimetría de un objeto o un terreno es una de los elementos, ¿no? De diagnóstico para una interpretación de imagen. Mira, aquí podemos ver la altura de ese edificio, podemos inferirla, ¿no? Entonces, eso es otro parámetro que también necesitamos para ver más detalle, utilizar la estereoscopía, ¿no? Y vemos el lugar, la situación, la asociación, y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta parte para nosotros entonces continuar con otro documento. Vamos a salir y vamos a entrar nuevamente.